Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tercer webinar de inteligencia competitiva. Hoy día tenemos dos invitados de lujo, como siempre. Vamos a desarrollar temas interesantes, modernos, y sobre todo hoy día tendremos la oportunidad de conocer algo que podemos ya verlo cómo funciona en la práctica. De tal manera que no solamente hablaremos de aquello que se puede hacer desde la perspectiva de la teoría, sino ya veremos hoy día cómo podemos manejar todos estos aspectos aplicados en la práctica. De tal manera que podamos tener una visión un poquito más clara, un poco más detallada de lo que la inteligencia competitiva nos puede ayudar en el día a día. También en esta oportunidad quiero agradecer a todos aquellos participantes que nos están acompañando de diversos países. Hoy día tenemos la presencia de participantes de Colombia, de Argentina, de México, por supuesto que de Perú y de otros países de la región. Quiero agradecerles a ellos por la gentileza de acompañarnos y también por integrarse a nuestro equipo. Como ya les he mencionado en alguna oportunidad, lo que queremos es desarrollar y fortalecer una comunidad de inteligencia competitiva en Latinoamérica, de tal manera que podamos tener la oportunidad de integrarnos, de participar permanentemente en el intercambio de conocimiento, de participar permanentemente en información, en datos e información que nos ayuden a poder desarrollar mejor nuestras tareas en la toma de decisiones. Es por ello que estamos trabajando ya en el desarrollo, en el fortalecimiento de nuestra comunidad de expertos en inteligencia competitiva. Los invito a que ustedes se integren en ella, donde trabajaremos mucho en desarrollar la cultura de inteligencia. Y podemos también tener cada vez mayor capacidad de poder contar con información valiosa que se va a complementar desde diferentes realidades, diferentes países, diferentes regiones. Es por ello que estos webinars tienen ese propósito, el propósito de integrarnos, el propósito de poder compartir con expertos, con especialistas, toda esta tarea y todo este esfuerzo de crear una cultura de inteligencia, una cultura rica de inteligencia que la vamos a aplicar a nuestro campo de la competitividad. Vamos a dar inicio ya a nuestro webinar. Hoy día también contamos con la presencia de nuestro estimado amigo, querido expositor Mario Viñetis, desde México. Él no está conectado ahora, ¿no? Ok, bueno, entonces voy a proceder a desarrollar, digamos, el webinar. Mario nos acompañará al finalizar la exposición de nuestros expositores el día de hoy. Bien, como primera ponencia tenemos la participación de un expositor de amplia trayectoria, experiencia y mucho conocimiento. Se trata del licenciado Alejandro Salomón. Él es licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Cuyo, títulos de posgrado, varios, especialista en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado por la Universidad de Buenos Aires. Tiene una serie de títulos y estudios de posgrado, como ya lo dije, tales como, por ejemplo, el Instituto Universitario de Seguridad Pública, donde es el docente y titular efectivo en las cátedras de Sistemas de Seguridad comparados, sistemas penitenciarios comparados, problemática criminológica y sociológica. Él ha sido, además, director de la Escuela Nacional de Inteligencia de Argentina. Bienvenido, Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bienvenido. Un gusto a todos, un placer. Bien, entonces, ¿podemos dar inicio a su ponencia? Sí, por supuesto.
Sí. Bien, adelante, por favor. Gracias. Bueno, la idea para transmitirle a la audiencia, a los interesados, es un poco decir, bueno, ¿qué es esto de el tema de la inteligencia y el tema de la reunión de información? Yo he preparado una presentación, la voy a compartir, si les parece. A ver, ahí está, ahí la compartimos. Cuando uno habla de inteligencia, en realidad lo que está haciendo referencia es a un proceso que está dado por lo que Sherman denominó el ciclo de inteligencia y que tiene diferentes etapas. Si bien este ciclo de inteligencia ha sido utilizado la mayoría de las veces como un elemento para definir una estructura o las funciones dentro de una organización, hay veces que a este círculo le falta transmitir un poco más la idea de un proceso y que en definitiva la inteligencia es un proceso que se va retroalimentando y del cual permanentemente se va reciclando y se va retroalimentando. Parte desde la punta en toda organización. Este ciclo de inteligencia se utiliza tanto para el ámbito público como para el ámbito no estatal. Dentro del estatal uno puede pensar en lo que es inteligencia estratégica, que tiene que ver mucho con lo que es los intereses que tiene un determinado país, y cómo hace para defender esos intereses. Tiene que ver a veces con los intereses, con una inteligencia militar, que tiene que ver o está relacionado puntualmente al tema de la defensa, tiene que ver con el tema de la inteligencia criminal, que tiene que ver con la lucha especialmente contra el crimen organizado. Pero esta idea de inteligencia que se consolidó fuertemente ya como una disciplina naciente en la Segunda Guerra Mundial, si bien tiene antecedentes anteriores, podemos hablar de Milenio, en el arte de la guerra, se ha ido transmitiendo y hoy en día es muy, muy utilizado en lo que es la inteligencia corporativa, porque en definitiva las funciones y el proceso que se utiliza para hacer inteligencia, eso no varía, varía otro elemento que vamos a ir viendo, pero en realidad el proceso que implica el ciclo de inteligencia no varía mucho. Nosotros tenemos claramente las 4 etapas que se divide el ciclo, en donde tenemos una primera, que es la dirección, que es el vértice de la pirámide, donde están los hombres que toman las decisiones, el decisor que le decimos nosotros, pero que ellos son los que tienen que identificar también cuáles son las necesidades que se tienen. Esto es una etapa importante que hay veces que no se la tiene muy presente, porque si no está bien identificado cuáles son esas necesidades, difícilmente se pueda obtener una buena inteligencia. Eso es fundamental, la planificación y definir cuáles son esas necesidades que necesita el decisor. Hay la segunda etapa, que es la recopilación de información, que en el Estado se puede hacer de distintas maneras. Cuando uno habla del Estado, estamos hablando que en el Estado nosotros por contrato social le delegamos al Leviatán de Job el tema de la defensa y la seguridad de todo lo que vivimos dentro de un territorio, y le damos de alguna manera ciertas atribuciones que no le damos al resto de los ciudadanos.
Por eso que en el Estado uno puede encontrar fuentes abiertas, pero también puede encontrar fuentes cerradas, y en el Estado se hace uso de ciertos recursos que tienen que ver también con Hobbes, que es el tema del uso, el monopolio del uso de la fuerza, pero que esas herramientas no están disponibles para el resto de los ciudadanos. Eso es algo que está muy reservado, por eso es el monopolio, reservado al Estado, pero esto no quita de que el resto de los ciudadanos puedan usar otra clase de fuente, que son las que llamamos las fuentes abiertas, y lo que más adelante vamos a identificar como OSINT. Después de esa etapa viene la etapa de elaboración, algunos la llaman análisis, que es donde se integra toda esa información. La obtención implica, no es solamente salir a buscar datos, implica algo más que salir a buscar datos, sino te lleva un proceso, tiene implícito un proceso, pero después viene la etapa de elaboración donde en ese proceso, en ese análisis, se recurre a ciertas metodologías, y acá es cuando se divide una buena inteligencia de la que no es buena inteligencia, porque acá se acostumbra mucho a trabajar en base a intuición, y el trabajo de inteligencia no es una profesión que se base en la intuición, sino que es un método riguroso, un método científico que tiene determinada estructura y que tiene que trabajar en función de esos métodos. Yo digo que siempre un buen analista de inteligencia es aquel que puede dar cuenta de cuál es el método que utilizó para llegar a una determinada conclusión. Conclusión que después, en la cuarta etapa, es la que se va a hacer la divulgación y el direccionamiento hacia los que toman las decisiones, que son los niveles superiores, y que esa difusión está en función de las necesidades que se planteó en el momento de la organización y de la planificación, y que de acuerdo a las características de la organización se direcciona esa inteligencia, podemos llamarla conocimiento, hacia ciertos decisores de acuerdo al lugar que ocupen dentro de la organización. Nosotros en esta presentación me voy a limitar nada más que al segundo paso. Dije que era la obtención. Y acá quiero hacer una clara diferenciación, porque a veces se habla de fuentes abiertas. En realidad, fuentes abiertas es OSINT, que es, se pueden dividir las fuentes por la técnica que se utiliza y por el acceso que se utiliza. Cuando uno va a la fuente de acuerdo a la técnica, ahí pueden ser UMIN, que son fuentes humanas, SIGMIN, que es la inteligencia a través de la interpretación de señales, COMMIN, que es la inteligencia a través de las comunicaciones, el INT, que es la inteligencia a través de campos eléctricos, o IMIN, que es la inteligencia a través de imágenes. Pero yo he nombrado algunas, hay muchas más, según los autores. Hay otros autores que van poniendo otra clase de técnica para recabar la información, pero esas son técnicas. Cuando hablamos de OSINT, lo que estamos hablando es del acceso, y el acceso estamos hablando de fuentes abiertas. Ahora, ¿qué es lo que lo hace que sea fuente abierta? Tiene que cumplir por lo menos 3 requisitos. Uno es que tiene que ser legal. La fuente abierta está vinculada a la legalidad, está vinculado a que lo que estamos haciendo es legal, no va en contra de ninguna ley. ¿Por qué? Porque son información que está disponible, que es el tercer elemento, o sea que están publicadas, es información
que quien la generó la puso a disposición del resto. Y tiene un componente ético, que esto hay que tenerlo en cuenta también, porque puede ser legal y a veces no es ético, pero y que ahí es donde aparece una zona gris. Yo puedo recurrir a UMIN, que es una fuente humana, lo puedo hacer a través del acceso, que es una fuente abierta. Cuando voy a una persona y le pregunto o le digo, mire, necesito que me dé determinada información, y la persona esa me la entrega sabiendo quién soy y para qué la voy a utilizar. O cuando voy a un seminario, o cuando voy a un congreso, o cuando participo en una reunión dentro de una cámara empresarial, se comparte información, y esto es claro que es ético porque todo el mundo sabe con quién está y qué representa cada uno y cuáles son los intereses que puede tener cada uno. Ahí estamos hablando de que es una situación de obtención de información que se hace por una vía legal, que está disponible y que está dentro de un marco ético. Si yo utilizo alguna técnica para contactar a alguien y en forma surrepticia le miento o lo engaño o le hago creer cosas distintas a las que son, pues bueno, ya no es así, no es fuente abierta, porque está faltando lo que decía recién, que es ese componente ético. Entonces, cuando hablamos de fuentes abiertas, que es lo que se usa dentro de lo que es la inteligencia corporativa y que es lo que lo diferencia con la inteligencia que hace el ámbito público, el Estado, es la legalidad y lo ético, y la disponibilidad de la información por parte de quien la puso a disposición. Hay distintos lugares donde uno puede ir a buscar esa información. Pueden ser datos publicados por el gobierno. Hoy la mayoría de los datos que publica el gobierno lo hace a través de Internet, lo hace a través de forma digital. No siempre nos encontramos con que el dato está en la web. Hay veces que, me imagino, supongamos que somos miembros de un bufete de abogados, que vamos a presentar la inconstitucionalidad de una ley que tiene más de 30 años, seguramente vamos a tener que recurrir a los debates parlamentarios para poder presentar la inconstitucionalidad o la interpretación que se le está dando a una determinada ley. Para eso hay que ir a la biblioteca del Congreso, y esas cosas a veces ya no están en forma digital. En algunos casos sí, en otros casos no. Lo otro son los medios de comunicación, a través de revistas, a través de diarios, que a veces están en forma digital, a veces no, y esos medios de comunicación muchas veces no está dando la información que estamos necesitando. Está la literatura gris como otro recurso a donde se puede ir a buscar esa clase de información. Le llamo literatura gris porque, por ejemplo, cuando uno hace una publicación, hay veces que hay alguna editorial que la publica y que tiene toda la normativa que establece la legislación para poder hacer esa publicación. Hay veces que el autor directamente se encarga de la impresión y se difunde a través de esa manera. Cuando cuando no hay una edición oficial, lo que estamos hablando es de literatura gris o documentos que se cuelgan en internet, en PDF por lo general, pero que no tienen ninguna fundamentación científica o no están corroborados científicamente. Pueden ser muy buenos, pero no están corroborados científicamente. Publicaciones académicas, por lo general, los repositorios de las universidades, hay mucho material, muchísimo material, que a veces se desconoce, y por lo general todas las universidades manejan la mayoría de las temáticas, por eso que son universidades,
y en esas universidades uno encuentra esas publicaciones académicas que suelen ser de muchísimo valor. Datos comerciales que pueden estar en medio de comunicación, o a veces son datos comerciales que manejan consultoras y que lo hacen público, o que manejan cámaras empresariales y que lo hacen público para sus asociados. Pero la fuente más importante que hoy en día la OSINT tiene en cuanto a fuente de información es Internet. A partir de Internet, la década del 90, esto ha ido creciendo. Algunas estimaciones hablan de 3 billones de páginas que maneja, o sitios que maneja Google. Entonces la información ha crecido y ha crecido de forma muy exponencial. Esto ha sido gracias a la red de Internet. Y esto es lo que ha hecho crecer fundamentalmente este concepto de OSINT, que es el de fuentes abiertas. Entonces, le decía, algunas de las características ya la dije, la legal, y quiero hacer hincapié en esto, cuando hablamos de inteligencia corporativa, que sea legal es realmente importante, legal y que sea ética. La inteligencia, las características que tenemos que es eficiente. Las que están en verde van a ver que son los aspectos más positivos que tiene esta característica de fuente abierta o sí. ¿Eficiente por qué? Es eficiente porque cuando uno hace la relación cantidad de información, costo, indudablemente OSINT es la ganadora. Es el mecanismo más eficiente para la obtención de información. Principalmente por el acceso a Internet y por la cantidad de herramientas que da Internet para encontrar información. Y es la más económica que a la cual podemos acceder. Es de respuesta rápida. Cuando tenemos un problema, herramientas ya popularizadas y no tan específicas, hay otras que son mucho más específicas, como puede ser el Google, que es lo que usamos todos, o el Bing, que es el de Microsoft, que es el que usamos la mayoría, nos permite, ante una demanda, un requerimiento, esto nos permite tener una respuesta rápida o un acceso a la información en forma rápida. La capacidad de automatización. Hoy hay muchos motores de búsqueda, muchos de esos motores de búsqueda están programados, se pueden programar de alguna manera para hacer una búsqueda de información en forma automatizada. Quizás la más sencilla y que a veces no se la ve de esta manera es las alertas de Google, cuando uno pone que nos vaya dando toda la información respecto a un determinado tema. De alguna manera lo que estamos haciendo es automatizando el buscador para poder acceder a una información que va cambiando en forma permanente. Y lo otro es el volumen, que es lo que hablaba recién, la explosión exponencial que representó Internet hizo que toda esa información constituyera un gran volumen, mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podríamos llegar a acceder. Pero hay aspectos que también son negativos, o sea, toda información que nosotros accedemos, o casi la mayoría de la información a la cual nosotros accedemos a través de fuente abierta, es información que está intermediada. ¿A qué me refiero? Es una información que está intermediada cuando no accedemos directamente a quien está generando la información, sino que a lo que accedemos es a alguien que está publicando una determinada información. Entonces, esa información a la cual nosotros estamos accediendo
alguien previamente la interpretó y se da una sucesión a veces de interpretaciones de esa información que hace que esa información tenga una intermediación. Y esto es un aspecto negativo que tiene el acceso a la información de fuentes abiertas, que tiene que ver también con la dependencia, que hace de que en todo sistema de comunicación tenemos el emisor y el receptor. Y se genera una dependencia entre la persona que constituye como fuente o que genera la información y quien la consume. El que consume depende, es una persona dependiente de quien la genera, y de alguna manera quien la genera también está dependiendo de quienes lo van a consumir, porque si produce información y no hay quien la consuma, no tiene sentido. Entonces, de alguna manera hay aspectos positivos dentro de las características de fuentes abiertas, y hay aspectos que también son negativos, o que por lo menos, no sé si negativos, por lo menos los tenemos que tener en cuenta, tenemos que saber que están ahí y tenemos que saber que tenemos que tomar cierta información con una determinada prudencia. Y finalmente, yo le decía que OSINT la característica no es como técnica que se utiliza para extraer una determinada información, es UMIN, OSINT, son las otras, sino que tiene que ver con la accesibilidad, que es accesibilidad a una información pública. Y otro de los aspectos que también tenemos que saber, que lo que es información, por lo general, como regla general, como para tenerlo siempre presente, que si es accesible, si es públicamente accesible o masivamente accesible, no es sensible. La información que es sensible, por lo general, es información secreta. Entonces, esos son elementos que hay que tenerlo en cuenta cuando uno maneja estos elementos de obtención de la información. Esto nos permite también trazar un mapa de ventajas y desventajas dentro de lo que se llama fuentes abiertas. Una de esas ventajas es la gran cantidad de información disponible. Recién hablaba del volumen de información, especialmente después de la década del 90. Disculpe. Y eso es una ventaja. Hoy la información la tenemos ahí, la tenemos a disposición, la tenemos en la casa, sin movernos en la casa, tenemos acceso a muchísima información. Pero esa gran cantidad de información también se convierte en una desventaja, porque si no tenemos claro la primera etapa del ciclo, donde está la dirección, donde está la planificación, donde está la organización y está el requerimiento de las necesidades, si no tenemos bien claro cuáles son los requerimientos, cuáles son las necesidades que tenemos, vamos a buscar información. Hay muchísima información de cualquier tema que a ustedes se les pueda ocurrir, pero lo cierto es que vamos a tener un mundo a nuestra disposición de sobreabundancia de información. Y ahí es cuando se entra en el proceso que se suele llamar infoxicación. Estamos intoxicados de toda esa información. No nos sirve. Cuando llegamos a ese nivel, cuando llegamos a que tenemos un disco rígido lleno de PDF y páginas de Internet, pero que no la podemos abordar, es porque realmente no nos sirve. Eso se convierte en una ventaja y es un riesgo importante. Como ventaja también tenemos el tema de respaldar y confirmar la credibilidad. Uno puede acceder a cierta información, pero lo que nos permite las fuentes abiertas no solamente es acceder a esa información, también lo que nos permite es ver si esa información a la que hemos accedido está respaldada y si podemos confirmar la credibilidad de esa información. Hay mucho material en Internet, hay mucha información. Ahora, no toda la información está respaldada.
Aparece en blog, aparece en PDF, aparece en instituto que uno desconoce cuál es el nivel de respaldo, de confiabilidad que tiene. Por eso son elementos que hay que empezar a tener en cuenta cuando uno está en este mundo de empezar a buscar información para poder empezar a trabajarla. Nos permite monitorizar y hacer el seguimiento en redes sociales. Esto es importante. Hay muchas herramientas para poder. El mismo Twitter tiene, dentro del Twitter, tiene mecanismo para poder hacer un seguimiento, por ejemplo, de cuáles son las tendencias dentro de las redes sociales, cuáles son los temas que están teniendo mayor, bueno, cuando en Twitter, cuando ustedes ven arriba que ponen tendencia, ahí se ven los temas de los cuales la gente está hablando, y eso es importante y eso es fuente abierta. Y dentro de Twitter también hay mecanismos para ingresar y poder acceder a otra clase de información. Igual que en Instagram o redes como Facebook o como Instagram o Twitter, bueno, son las redes en las cuales existen motores que vinculan todas las redes sociales y pueden extraer información de todas las redes sociales. Y después hay un análisis de la relación entre personas y empresas, que tiene que ver con esto que decía recién, la red que me estaba olvidando es LinkedIn. Uno puede acceder a través de búsquedas especiales a una red como la de LinkedIn y poder hacer la vinculación hasta poder determinar quiénes son las personas que están en una determinada organización que están en la red LinkedIn y cómo es el vínculo de estas personas con otras redes. Todo eso se hace de forma legal. Hay que tener algunos aspectos porque dentro de esa información que se pone en las redes sociales aparece información a veces que es privada. Si bien está depositada en la red social, hay que manejarla con cierta prudencia y el componente ético que le decía al principio de la charla. Y hay las otras desventajas, hablé de la infoxicación, la fiabilidad de la fuente. Hoy Internet es fantástico, realmente es maravilloso. Quizás muchos de ustedes les parezca algo normal, algo común, algo han nacido con esta red, pero algunos de nosotros que tenemos algunos años más, ya éramos adultos cuando y todavía no existía Internet. Internet acá, especialmente, por lo menos en mi país, en la Argentina, empieza su desarrollo en la primera mitad de la década del 90. Motivo por el cual esto permite de que un montón de gente pueda escribir y pueda crear páginas, blog, PDF. Ahora, no todo eso es fiable y a veces cuesta poder determinar qué es fiable, si una información a la cual hemos tenido acceso realmente nos sirve o no nos sirve. Y la tercera desventaja, que así como nosotros estamos haciendo de alguna manera una inteligencia corporativa para tener acceso a una determinada información que nos va a permitir gestionar un conocimiento, quienes están en la competencia también van a tomar sus medidas de recaudo y pueden a la vez subir información que es desinformación o es engañosa, en lo que en política se podría decir que se habla cuando se habla de fake news. Esto también se puede hacer a nivel corporativo, de decir, bueno, se pone dentro de la red información engañosa como un método de protección ante la inteligencia que hacen las empresas competitivas. Entonces, a ver, para que voy a ir resumiendo, voy a ir buscando a ver que quede claro el concepto, que es lo que me interesa. No es solamente la búsqueda de información, no es bajar páginas y PDF y archivos o fotos.
no es eso. Esto es, cuando hablamos de obtención de información a través de OSINT como fuente abierta de información, obtención de información por fuentes abiertas, esto es un proceso. Nosotros conseguimos una determinada información, la obtenemos, la recopilamos, pero así como la bajamos no nos sirve. No es algo que nos sirva. Tenemos que hacer un trabajo de conversión para poder estructurarla. Y es ahí cuando empezamos el trabajo de obtención de información. Es a nosotros el primer peldaño al que tenemos que acceder es ese conjunto estructurado de información. Cuando ya todo lo que bajamos empezamos de alguna manera a analizarlo, a procesarlo, a verificarlo. ¿Y qué verifico? Y se valoran varias cosas. La utilidad, que a veces son preguntas que no nos hacemos cuando se nos pide información o cuando estamos buscando información. ¿Es útil? ¿Es una información conveniente? A lo mejor es buena, pero no me es útil en este momento. Motivo por el cual a lo mejor podemos apreciar de que es una buena información, pero en este momento no es lo que me están pidiendo, no es una información útil. El otro elemento es la credibilidad. Se tiene por cierto lo que está en ese documento. ¿Quién es el organismo que lo está dando? ¿Es un organismo público? ¿Es una ONG? ¿Es alguien que nos firma? ¿Es un medio de comunicación? El medio de comunicación, la nota, ¿la firma alguien o no la firma nadie? Porque ahí es donde uno empieza a tener que empezar a tomar algunas precauciones. No es lo mismo un diario nacional reconocido, que tiene un prestigio ya ganado de muchos años y donde aparece una información donde hay un periodista por lo menos que la firma y que está firmada, que un diario digital cuya información desconocemos y que no está firmado, no se firma. El otro elemento que tiene que ver con la valoración es la oportunidad. Esta información es buena, la fuente es buena, la fuente es creíble, es información útil, pero no llegó a tiempo. No me sirve. En todo caso, la ponemos ahí en un repositorio y la veremos después, pero tiene que ser oportuna, tiene que llegar a tiempo la información, tiene que ser exacta, tiene que tener calidad, exactitud, no puede ser una expresiones de deseo o información abundante que no dice nada. Y la integridad. Por lo general, cuando hablamos de integridad, básicamente hablamos de datos cuantitativos. Por lo general, el problema que se nos presenta es en los datos cuantitativos que va pasando de mano en mano la intermediación de esa información. En esa información se pueden ir cambiando ciertos números, ciertos valores, y eso hace que pierda integridad. Cuando una tabla es manipulada sin autorizaciones o se van cambiando, agregando columnas, agregando filas o cambiando algunos datos, cuando la tabla pierde integridad y es cuando la información que contiene la tabla pierde la integridad. Entonces, esos son aspectos que hay que tenerlos en cuenta cuando uno trabaja en estos temas. Desde hace algunos años se ha puesto de alguna manera el acento y se hace hincapié en lo que se conoce como el concepto de calidad de la información. Ya hace bastantes años, por ejemplo, yo tomo a Wang y Strong, que escribieron por mediados de la década del 90, y trazan 4 dimensiones que tiene que tener la información. Una de ellas es que una dimensión intrínseca que hace referencia a la información
en sí misma. Y lo que tenemos que corroborar es que esa información sea precisa, sea creíble, tenga una buena reputación y tenga objetividad. Eso es cuando la dimensión intrínseca, la información en sí mismo. El otro aspecto que tiene que ver con la calidad es la accesibilidad. Es información que es accesible, es de fácil operacionalizarla. Esto significa, pueden darme una tabla, quizás una tabla que me la dan en PDF, pero yo en esa tabla no puedo aplicar filtros, no puedo aplicar otro elemento porque me la ha bloqueado el PDF. Entonces, no es de fácil acceso. Y después de seguridad, en el sentido de decir, bueno, que yo sé que viene protegida, sé que no hay atrás de esa información ninguna vulnerabilidad ni ninguna malicia que pueda dañar el sistema. El contexto de la información. La información al contexto, esto es al personal de análisis, a la obtención, al decisor, agrega algo, le da valor añadido o es una información que a la organización no le va a agregar nada. Estos son elementos que hay que tenerlo en cuenta. Esto tiene que ver también con la pertinencia. ¿Es pertinente la información? Pertinente especialmente en el momento. ¿Es oportuna? ¿Es apropiada? Eso tiene que ver con el contexto de la información que estoy teniendo. Si no agrega valor, no es oportuna, no es pertinente y no nos sirve como información, la calidad de la información no nos sirve. Quizá nos sirve para otro momento, pero no en el momento, no tiene que ver con el primer elemento que mencioné, que es el tema de lo que se requiere, la necesidad, el requerimiento de información que hay. Y después, el cuarto elemento, la cuarta dimensión que se utiliza en el ámbito de la calidad en la información, ya van a ver de que hay distintos autores, la representacionalidad, representación de la información tiene que ver con que sea entendible. A ver, si no se entiende la información, no sabemos si es buena o mala, no podemos hacer ni siquiera un juicio de valor, no nos podemos someter ni siquiera a los elementos, a las otras dimensiones, no sabemos si es precisa o es creíble. Tiene que ser interpretable, se la debe poder interpretar, tiene que ser concisa y tiene que ser consistente. Esos son los elementos y son las 4 dimensiones que tienen que ver con la calidad de la información. Y vuelvo a remarcar entonces de que esto tiene que ver con un proceso, no es bajar información en forma permanente. Ahí me están apurando, voy a ir bajando. El proceso es la gestión de la información para crear conocimiento y ese conocimiento tiene que servir para la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones tiene que ver con 3 niveles, porque depende también cuál es el nivel al cual le voy a aportar esa información o que va dirigida esa información. Va dirigida al nivel estratégico, va dirigida al ámbito administrativo, va dirigida al ámbito operacional. Estos son la información que tienen que recibir los distintos niveles. No todos los niveles reciben siempre la misma información. Bueno, de esta manera, a ver, si a ustedes les queda el concepto del proceso donde lo vemos acá, el conocimiento individual se convierte en un conocimiento grupal, en un conocimiento organizacional que tiene que ver con la cultura informacional que tiene la organización. Y eso influye en la toma de decisiones, en los niveles decisionales, en el estratégico operativo o en el táctico, en esos grupos de decisiones, es porque han entendido el concepto de la gestión de la información para la toma de decisiones, que en definitiva es la gestión de la información y
la gestión de conocimiento para ese proceso decisional. Si el trabajo de la gestión del conocimiento, de la gestión de la información, de la cultura informacional, no permite, no nos ha servido para influir en el decisor, es porque en definitiva no hemos hecho nuestro trabajo como corresponde. Tenemos la responsabilidad de poder influir positivamente, por supuesto, en el decisor. ¿Por qué? Porque esto es un circuito. Es gestión de la información para crear conocimiento y esa creación de conocimiento para la toma de decisión que va a retroalimentar las necesidades que se tienen de nuevamente caer en la gestión de la información. Así que, bueno, este era el cierre. A ver, fin. Ahí está. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor Alejandro. Realmente brillante la exposición. Bueno, te agradezco. Hemos tenido la oportunidad de escucharlo en esta ponencia con tanto conocimiento. Una pregunta. Nosotros nos encontramos, como muy bien lo mencionaba usted en su exposición, permanentemente en una situación en la que, por un lado, necesitamos crear resultados, herramientas que nos ayuden a tomar decisiones a partir de información procesada, convertida en inteligencia, pero que a la vez esta información proviene de diversas fuentes y en forma abundante, etc. ¿Qué competencias deberíamos desarrollar como especialistas en inteligencia, en nuestra formación como analistas de inteligencia? ¿Qué competencias deberíamos desarrollar? Porque hoy en día se habla mucho del business intelligence, el analytics, que solamente, a mi parecer, cubren una parte, ¿no? Cubren una sola parte de lo que se requiere y muchas veces se deja de lado la capacidad de analista humano. No sé si de repente nos podría hacer algún comentario sobre esto. Hay dos elementos. Primero, cuando uno está en el trabajo de reunir información, tiene que ser meticuloso y tiene que someter la información que está reuniendo, la tiene que someter a esas dimensiones de calidad de la información. A veces es tedioso, a veces los tiempos nos corren, no, los mismos decisores nos están apurando con la información y eso nos hace perder de vista la necesaria meticulosidad que hay que tener para someter toda esa información a ese proceso de evaluar y de la calidad de las informaciones. Y después hay otro elemento que yo veo que se está empezando a dar. Yo creo en la inteligencia artificial y creo que en los sistemas de información se ha avanzado muchísimo. Hay herramientas que son extraordinarias, pero yo creo que la presencia del hombre con un determinado criterio para poder hacer determinadas evaluaciones, por lo menos por el momento, sigue siendo fundamental. Esto no significa recurrir a la intuición del hombre de inteligencia. Yo no creo en la intuición del hombre de inteligencia. Podemos saber mucho sobre un tema, pero hay que aplicarlo al método, a un método analítico, a un método de estudio, a un método estructurado. Y insisto con esto de que un buen analista de inteligencia, un buen hombre de inteligencia, tiene que poder dar cuenta de por qué llega a una determinada conclusión, que la manera de llegar no es porque, y por mi experiencia sé, pensemos que la inteligencia es siempre proyectiva, ¿no es cierto? Prospectiva. Entonces, decir, bueno, mi experiencia me indica que va a pasar esto, o que esa es mi conclusión, o mi hipótesis es basada en mi experiencia. No es la experiencia, es la herramienta que te da la disciplina de inteligencia, que es la que hay que aprender, que es la que hay que poner a disposición
para que ese hombre de inteligencia pueda reunir la información, obtener toda la información y a través de un proceso de análisis meticuloso y a través de distintos métodos pueda alcanzar esas conclusiones y pueda dar fe o pueda dar cuenta de cómo llegó a esas conclusiones. Cuando el jefe le pregunte, ¿y por qué va a pasar esto? Mire, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y no por qué. Y yo me lo imagino. Eso no corre, no es así, no funciona. Entonces, el rol de la formación del analista de inteligencia juega un papel importante, ¿no? La formación académica, el estudiar. Es tremendo el proceso que ha vivido la inteligencia, tanto en el ámbito del Estado como en el no estatal. Hace 30 años atrás, la profesión de inteligencia era el más pícaro para poder obtener una información. La mayoría de las veces de forma subrepticia y utilizando el engaño. Y el analista que era el que más sabía del tema y se basaba en la intuición. Hoy eso no es así, no sirve. Toda la inteligencia que se ha quedado en aquel mundo va al fracaso. Hoy la disciplina es una disciplina, la inteligencia es una disciplina. Y es una disciplina que tiene, de alguna manera, fundamentos científicos de distintas ciencias. Ciencia de la informática, porque acá uno empieza a recurrir no solamente en lo que se refiere a todas las herramientas de búsqueda de información, sino también de almacenaje de la información, de la exploración de la información, del Big Data y muchísimos elementos que tienen que ver que te lo da el ámbito de la informática, pero también te lo da el ámbito de la estadística, también te lo da el mundo de la estrategia. Yo hacía hincapié cuando hablaba de la primera parte del ciclo de inteligencia, que es el de la dirección. Y si no tenemos claro cuál es cómo tiene que funcionar esa dirección en cuanto a cómo marcar la estrategia, después no funciona, después nadie sabe qué buscar. Y ahí es cuando aparece la infoxicación, porque se han bajado miles y miles de papers y ninguno no se sabe para qué. Así que hoy, como decís vos, se ha avanzado mucho en la inteligencia como disciplina, tanto para el mundo estatal como para el no estatal, y yo te diría que es casi una carrera más. No se puede hacer inteligencia si no se tiene el conocimiento de las técnicas y las herramientas necesarias para hacer inteligencia. Y no tener esos elementos puede llevar a cometer errores gravísimos. Excelente, profesor Alejandro Salomón, muchísimas gracias. Brillante exposición, nos ha brindado muchísimo conocimiento. En realidad me provoca quedarme conversando mucho más tiempo. Lamentablemente el tiempo nos está ganando. Pero tenemos el privilegio y el orgullo de contar con el profesor Salomón como miembro de nuestros docentes, en nuestro programa de especialización en inteligencia competitiva. Allí vamos a tener esta gran oportunidad de poder estudiar con él, conjuntamente con él, tenerlo como profesor y manejar un tema mucho más completo, mucho más profundo en el tiempo. Muchísimas gracias, profesor Alejandro. Por favor, gracias a vos. Y bueno, estoy a disposición y ojalá podamos transmitir a toda esta gente interesada todo lo que uno pueda saber. Claro que sí. Es la manera en que yo siempre digo, los que somos docentes, es la manera de trascender en este mundo, poder transmitirle a alguien lo que uno aprendió en la vida. Claro que sí. Muchas gracias. Le enviamos un fuerte abrazo, un gran abrazo desde aquí, desde Perú, para usted. Y ya nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao. Bien.
Vamos a continuar ahora con nuestra siguiente exposición. Vamos a presentar a nuestro siguiente expositor, Renzo Roncal, quien nos acompañará dentro de un par de minutos. Por favor, repítanos preparar la transmisión. En un par de minutos volvemos a conectarnos. ¿Quieres llevar el análisis de información al siguiente nivel? Saber Python y Data Mining es solo una pequeña parte del proceso de inteligencia. Da el siguiente paso y aprende las técnicas y metodologías para tomar decisiones precisas y objetivas que impulsen tu gestión y te hagan destacar en tu empresa. Aprende a convertir la información en inteligencia. Perfecciona la toma de decisiones. Analiza la información y úsala de manera óptima. Y fortalece tu competitividad empresarial. El programa de especialización en inteligencia competitiva te guiará paso a paso para convertirte en un experto en inteligencia. El programa es único en su tipo y reúne expositores de muy alto nivel de Argentina, México y Perú, líderes en sus respectivos campos, y está compuesto con una excelente currícula que te dará las herramientas y conocimientos necesarios para ser un experto en el mundo de la inteligencia. Inscríbete y da el siguiente paso. Bien, ya estamos de vuelta y ya con la presencia, la compañía de nuestro siguiente expositor, el magíster Renzo Roncal. ¿Cómo estás, Renzo? Buenas noches. Bienvenido. No te escuchamos, creo que tienes que prender tu micrófono. ¿Ahora sí me pueden escuchar? Sí, perfecto, muy bien. ¿Cómo estás, Renzo? Buenas noches. Perfecto, muy bien, Rafael. Como les comentaba, buenas noches a todos. Es una muy buena oportunidad la que me brindan para estar con todos ustedes y bueno, y mostrar el tema que hemos venido acá para exponer. Perfecto. Déjame presentarte, por favor, para que todos tengamos la oportunidad de conocerte. Renzo es ingeniero electrónico, especialista en ciberseguridad y business intelligence. Él tiene una serie de posgrados en estas especialidades. Es coordinador del área de seguridad informática de diversas empresas y también ha trabajado en desarrollos de proyectos especiales, tanto para la empresa privada como para el sector público, con información altamente sensible. Hoy Renzo nos va a acompañar en su exposición. Tengo también el agrado de mencionar que Renzo es profesor de nuestro programa de especialización en inteligencia competitiva. También es un lujo tenerlo como docente y además nos sentimos orgullosos de que él nos acompañe. La ponencia de Renzo trata sobre las herramientas de análisis para la toma de decisiones. Te dejo, Renzo, para escuchar tu ponencia. Muchas gracias. Ok, gracias, Rafael. Voy a presentar. ¿Pueden observar la pantalla? Sí, correcto, se ve muy bien. Perfecto, muy bien. El tema de la exposición del día de hoy es, como bien lo están leyendo, son las herramientas analíticas para la toma de decisiones. Estas herramientas analíticas están basadas en el análisis de datos. El tema del análisis de datos, vamos a enfocarnos en esta oportunidad a los temas obtenidos de la fuente abierta. Como ya bien habían explicado, la naturaleza de la fuente abierta es aquella información que no tiene restricción, no tiene una connotación delictiva, no se necesita un método de penetración o de obtención de ese tipo de información, simplemente está expuesta en Internet, en los medios y todo ello, donde cualquier persona puede encontrar ese tipo de información. Entonces, sobre eso nos vamos a basar. Esta parte me gustó mucho porque cuando los hechos cambian, yo modifico mi opinión. ¿Usted qué hace, señor? Proclamaba John Maynard Keynes. Él es un economista que falleció aproximadamente en 1946, donde él hizo muchos trabajos de manera estadística para la toma de decisiones. Entonces, es innegable, no podemos separar cuando analizamos datos de fuente abierta para una toma de decisión, analizar desde el punto de vista estadístico. Así como tenemos efectos de la infoxicación, porque hay demasiada información, no significa que porque hay demasiada podemos excluirla. Tenemos que analizarlas todas, pero no darle el peso necesario o el peso específico como si todas fuesen importantes.
Tenemos que encontrar una metodología, una tecnología, un conjunto de herramientas que nos permitan trabajar con toda esa información, que si bien es cierto, muchas de ellas van a ser fake news, pero tenemos que ver cuáles son y cuáles no, y utilizar herramientas tecnológicas que nos permitan hacer este análisis. Para ello, antes de seguir avanzando, tenemos que situarnos básicamente qué cosa encontramos nosotros en información de fuente abierta. ¿Qué cosa vamos a encontrar? En Internet, tanto como los medios televisivos, radio, en cualquier tipo de estos medios donde todo el mundo puede acceder a la información, lo que nosotros vamos a encontrar son los datos, que son aquellos que son percibidos por los sentidos, de manera aleatoria, sin ningún tipo de conexión. Es por eso que tenemos demasiada información en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Tinder, ¿por qué no? Tenemos mucha información que aparentemente está desconectada. Luego, se requiere pasar a un siguiente estadio, que es el estadio de la información, donde tenemos que entender, ir visorando cuáles son las conexiones de los datos que estamos observando. Posteriormente, una vez que hayas entendido las relaciones, vamos entendiendo los patrones y ya tenemos conocimiento. Estas partes, esta información y conocimiento es parte esencial cuando vayamos a ver el tema de modelamiento de la información. Entonces, una vez que ya hayamos entendido los patrones, podrán ver en las figuras que ya se están organizando en cosas más estructuradas, en cosas más observables y reconocibles por el entendimiento humano. Nos lleva a una revelación, algo que ha estado allí y nunca lo habíamos visto. Y esto va a ser el motivo de encontrar la causa de nuestro problema. ¿Cuál es lo que nos estaba molestando? ¿Qué es lo que nosotros teníamos que nos impedía alcanzar nuestro objetivo? Y finalmente, una vez que hayamos obtenido los 4 primeros pasos, vamos a encontrar la capacidad de resolver de forma correcta el insight, la visión del problema. Y eso ya sería el último estadio, que es la inteligencia. Es muy importante y yo me sentiría muy contento que todos se vayan con esta diapositiva en la cabeza. El decalaje del procedimiento de convertir los datos aleatorios que podemos encontrar en fuente abierta hasta el último estadio, que es la inteligencia, que es la capacidad de resolver problemas. Algo muy importante que me gustaría aclarar es de que todo esto, la inteligencia, como ya seguro lo han explicado antes, es para obtener información para tomar decisión. Ninguna decisión puede ser más eficiente si no es aquella que es entregada oportunamente. Entonces, ¿en qué se diferencia la inteligencia de cualquier otro proceso académico? La inteligencia es ciencia, es un proceso científico, con herramientas científicas, procedimientos científicos y con todas las características que la definen como ciencia. Pero un momento, entonces, ¿cuál es la diferencia de lo que puede hacer un académico redactando un paper, haciendo una tesis, un tema de investigación con un producto de inteligencia? A mi modo de ver, un científico, alguien que realiza un paper, tiene toda la vida para presentarlo. Reunir información, evaluar los datos, conformar información, procesarlo en conocimiento, entender esto. Tiene toda la vida y presentar una obra maestra, un producto científico, para poder alcanzar una información que eventualmente puede decalarse en una toma de decisión. Sin embargo, el hombre de inteligencia no tiene toda una vida para encontrar esto. Se tiene que tomar una decisión ya. Normalmente es en días, si es que no son en horas. Entonces, ambos tienen la misma rigurosidad científica, solamente que para el hombre de inteligencia el tiempo apremia. No puede tener toda la vida para presentar el superproducto, sino presentar el producto que sea lo más útil posible para la toma de decisiones. Tienes días y a veces hasta horas. Bueno, entonces, ¿cuál es la rigurosidad si tienes días y horas? Es por eso que el hombre de inteligencia lucha contra la incertidumbre. Cuando tienes muchos años para desarrollar un tema, la incertidumbre es mínima porque, bueno, tienes todo ese tiempo para investigar. Pero para pocas horas o pocos días, el nivel de incertidumbre es altísimo.
Es por eso que el hombre de inteligencia se utiliza herramientas que le permitan cerrar esa brecha, la brecha de la incertidumbre. Y es lo que vamos a ver ahora. Esta diapositiva me gustó mucho. Es una compañía que presta servicios de asesoría. Respecto a las correctas herramientas que estás tomando. Muchas de ellas las has venido utilizando con el tiempo, pero ¿te sirven? ¿Son las adecuadas? ¿Puedes manejar la infodemia con esas herramientas? En distintos campos, la infodemia es algo que intoxica, ralentiza y induce a cometer el error de esto no lo voy a ver. Este es demasiada información, de repente son el 80% fake news, seguro, de repente sí. Pero si tenemos las herramientas adecuadas, podemos obtener lo que los otros no han podido obtener. Y en esa oportunidad les estoy comentando de las herramientas analíticas, el Business Intelligence y otras herramientas que son muy útiles para luchar con estos grandes volúmenes de datos. Hasta hace unos cuantos, qué sé yo, 5, 6, 7 años, cuando siempre se hablaba de analizar una determinada estructura social, se decía, voy a tomar una muestra. Actualmente, la tecnología permite ya no tomar una muestra, quiero verlo todo. Somos 33 millones de peruanos. Es decir, bueno, una muestra tomada en una determinada región, no, quiero revisar los 33. Les voy a mostrar que cuando estamos analizando información de fuente abierta, el tema del sector salud, en el tema de la pandemia, revisamos millones de datos, millones de filas de lo que es la vacunación para ver qué tan eficiente es el proceso de la vacunación. Como les comentaba, hay herramientas que ya dejaron de ser útiles. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a utilizar el Excel. Lastimosamente, el Excel tiene como máximo 1 millón de registros. Los datos que se analizan de fuente abierta para analizar múltiples servicios y sectores gubernamentales pasan los 10, 15 millones de registros. Por lo tanto, el Excel ya no te va a servir. Si el Excel ya no te sirve, que es la herramienta tradicional de análisis cuantitativo, entonces, ¿qué puedes utilizar? Y vamos a ver qué herramientas te pueden ser útiles, dado que ese tipo de información, y no significa que sea infoxicación, sino es que todo es valorable, todo es muy valorable, pero hay demasiada, y es lo que tenemos que procesar. La pandemia nos ha golpeado a todos los países del planeta, nos ha golpeado muchísimo. Algunos países han demorado en reaccionar porque no estábamos acostumbrados a manejar estos grandes volúmenes de datos. Y lo que es más serio, no estábamos acostumbrados a tomar decisiones en base a datos. Y es lo que vamos a observar el día de hoy. Les comentaba, aquí tenemos una fuente gubernamental de Perú, que es la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Ustedes pueden entrar desde internet, es abierta a todo el mundo. Y bueno, tenemos 2.131 datos distribuidos. Bueno, esa es una información de hace unas semanas, seguro se van acoplando con el paso del tiempo, donde el tema de las vacunas, hasta hace aproximadamente un mes, habían 26.8 millones de registros. En estos 26.8 millones de registros está la información anonimizada, por supuesto, como podrán observar, de las personas, grupos de edad a los cuales corresponden las edades, el sexo, la fecha de vacunación, la cantidad de dosis, 1, 2, 3 dosis, dónde ha sido tomada, etc. Y el distrito de procedencia. Si queremos ver pruebas moleculares, 5.5 millones de registros. Si queremos ver otro tipo de vacunas, pero por tipo de dosis, 2.2 millones de registros. Como podrán observar, un analista de inteligencia requiere de herramientas nuevas, requiere herramientas mucho más poderosas. Y no solamente herramientas, requiere capacidades para que puedas manejar ese tipo de herramientas y también hardware nuevo. Computadoras habituales no van a poder manejar esta cantidad de información. La pandemia nos sigue golpeando a muchos países del mundo y tenemos que tomar decisiones. Decisiones que nos ayuden a solucionar estos problemas y también decisiones desde el punto de vista empresarial para ver cómo esto se puede menguar, cómo podemos colaborar con el sector salud o cómo podemos tener oportunidades de desarrollo comercial.
no podríamos visorar cuál es la oportunidad entre una pandemia, porque hey, es difícil ver el vaso medio lleno en una pandemia. Sin embargo, si yo puedo analizar vacíos, lo que otras personas no ven porque no tienen capacidades para analizar datos, tomar decisiones en base a ellos, estas capacidades le van a dar un punto estratégico que los va a consolidar en el mercado que estén dedicándose. Lo que estamos observando aquí es dato. ¿Por qué es dato? Porque es una información, si bien es cierto, en una tabla estructurada, pero no me dice mucho. Y bueno, ¿y qué? Pues hay 5 millones de registros, este tiene 26.8 millones de registros. No me dice mucho. En cambio, si es que yo empiezo a procesar la información, como lo están viendo aquí, ya me está dando una información adicional. Estos dashboards han sido desarrollados en un software que se llama Power BI, que me permite procesar los datos que les había mostrado en la anterior diapositiva en información. Información gráfica que me permite visualizar cómo son los cambios, cuáles son las tendencias crecientes o decrecientes para poder direccionar servicios públicos, en el caso de la empresa privada, capacidades según el tipo de producto que yo quiero colocar en ese preciso mercado, y que debe ser, pues no voy a colocar un producto en una región, una determinada zona del país, el cual no tenga capacidad de consumo o esté demasiado golpeado. Recuerden que la pandemia no va a acabar para el lunes ni para la próxima semana, posiblemente tengamos un año más. Esto es muy importante para tomar la oportunidad en base del análisis de los datos públicos, por supuesto, para darnos el posicionamiento ventajoso sobre ellos. Ahora, ¿qué cosa hacemos con análisis de datos? Mejora el análisis de las alternativas. Tú puedes tener muchos escenarios de inversión. Puedes tener muchos casos en los cuales tú requieras posicionar tu producto. Pero, ¿qué tipo de producto? ¿Cuándo hacerlo? Necesitas evaluar tus alternativas. Pongo el caso de la pandemia. Me gusta en las charlas utilizar el tema de la pandemia porque es algo que ha desafiado la tecnología y el entendimiento humano. En el caso de para salvar vidas. Y en el tema gubernamental, definitivamente, mejorar las capacidades del sector salud para hacer frente a ello. Y bueno, no podemos dejar de lado el sector comercial, empresarial, que tiene que sobrevivir. Estamos en una pandemia, tenemos que sobrevivir a través de ella. Y esta es una oportunidad. Tenemos que entender las alternativas que nos ofrecen y los datos que están publicados en fuente abierta. Reduce los costos, dado que si tú sabes dónde invertir, ya no das pasos a ciegas, te focalizas, eres un tipo estratégico, eres una empresa estratégica que ya no cierra los ojos y hace una inversión. La pandemia o algún otro tipo de limitación no debe ser excusa para no ser eficientes en la colocación de servicios. Reduce riesgos, definitivamente. Como les había comentado, si yo ya no doy pasos a ciegas, es menos riesgoso a que yo vaya a pérdida, o es menos riesgoso de que las políticas públicas sanitarias sean calamitosas. Vamos a ser efectivos. Y bueno, genera ingresos por la misma razón que les había comentado. Si tengo capacidad estratégica y sé dónde colocar y sé navegar en un escenario nefasto, definitivamente voy a generar ingresos. Ahora, ¿cuáles son estas ventajas? Tomar decisiones. Y aquí vuelvo a repetir el tema que les había comentado hace unos cuantos minutos. Esto se requiere de los datos para que sean importantes, de fuentes confiables y sin sesgos. Aquí llamamos sesgos. Mucho influye de dónde estoy sacando la información. En el ejemplo que les he puesto es la información gubernamental del Perú, que tiene su portal de datos abiertos, donde todos pueden acceder a ella y hacer su propio análisis. Sin embargo, si es que yo entro a una página web dudosa, donde hay información también, hay data que está estructurada, pero nadie se hace
no hay una referencia seria ni profesional, no hace una referencia de las fuentes, bueno, es posiblemente una información con muchísimo sesgo, posiblemente porque quiere insertarte esa información, o definitivamente es una información de repente válida, pero demasiado antigua. Entonces, esto es muy importante, la confiabilidad de la data que estés utilizando. Por ser data, no toda es buena. Tiene que ser altamente confiable y sin sesgos. Recuerden, en el mundo de fuente abierta, en el mundo de los medios, hay muchísimos intereses en los cuales quieren sembrar información, ya sea por infodemia o por información orientada a un determinado sector, que quieren sembrar información. Ojo, esto es muy interesante analizar. El inception, el poner la información en tu cabeza que tú puedes ser vulnerable a ese proceso. Recopilación de datos y análisis. Verificas las probabilidades de que las decisiones estén fundadas en fuentes confiables. Es lo que les había comentado. Analizar mejor las alternativas. Buenos datos. Si tú tienes buenos datos y de fuentes confiables, mejores tendrás tus alternativas. No solamente mejores, sino mucho más amplias. E identificar posibles tácticas. Si no funcionó de una manera, funcionó de otra. Recuerden que, y como les vuelvo a repetir, el tema de la pandemia nos ha enseñado a ser muy resilientes y a explotar nuestra creatividad como nunca antes lo habíamos hecho desde el punto de vista científico, comercial e inteligencia. Tenemos un enemigo en común, la humanidad tiene un enemigo común, que dicho sea de paso, no es que lo vayamos a vencer, porque el virus ha venido para quedarse. No vamos a vencerlo, sino tenemos que aprender a vivir con él. Sin embargo, tenemos que encontrar la manera más eficiente para poder convivir con él, porque ha venido para quedarse. Desde el punto de vista gubernamental, así como desde el punto de vista comercial. Tenemos que aprender a vivir con él. Ahora, primero tenemos metodologías, aplicaciones y muchas tecnologías. Una vez que tengamos todas ellas, y tenemos que invertir en capacitación, porque esto no llueve solo, tampoco son tecnologías disruptivas. Esas tecnologías tendrán 15 años, 17 años. En Latinoamérica, de repente, algunos países han demorado en abrazar esas tecnologías, pero ya es tiempo de que esto se difunda y se vea el valor que se tiene en manejar estas capacidades y tecnologías y que puedan redituar en el éxito comercial o de las políticas públicas de un determinado sector gubernamental. ¿Y esto para qué? Para reunir, acceder, transformar y analizar los datos que estamos comentando. Y todo ello para ayudar a tomar decisiones. Acá hay otra cosa que es importantísimo, muy, muy, muy importante, que por mucho que ustedes tengan datos, por mucho que ustedes tengan herramientas, capacidades y todo lo que ustedes quieran, servidores en la nube, todo lo que ustedes quieran. Pero si ustedes no se hacen las preguntas correctas, nada de esto va a servir. La clave es hacerse preguntas correctas sobre los datos que disponemos. ¿Qué cosa quieres averiguar? Lo que algunos dirían como la gran pregunta de inteligencia. ¿Qué cosa quieres saber? Porque los datos de por sí son datos. Los datos pueden ser información cuando tú tienes una orientación de ese esfuerzo de búsqueda que te permiten ir plasmando y aterrizando y consolidando la información que tú tienes. Pero si tú no tienes ni la más remota idea qué cosa quieres, o no sabes qué cosa hacer, ya sea porque el mercado es complejo, no sabes a dónde ir, entonces difícilmente tus capacidades y la información que puedas tener te va a servir. Es algo muy, muy importante hacerse las preguntas correctas. Si no, de nada sirve. Ahora, ¿cuáles son las tecnologías? Bueno, software hay muchísimos, pero vamos a hablar los dos grandes grupos de tecnologías que nos permiten ayudar a cerrar la brecha y tomar una correcta información. Entonces, primero vamos a hablar del Business Intelligence, que nos permite observar el pasado. El Business Intelligence, el fin es tomar la fotografía del momento en base a información que hayas tenido anteriormente, a través de información frecuentista, histórica y toda ella.
para comprender el panorama. Tú no puedes mirar al futuro si es que no tienes la referencia y la imagen cuantificada de la fotografía del momento. Es por eso que el Business Intelligence te ayudará a tener este insight de la fotografía del momento. Te va a ayudar a comprender el panorama de desarrollo de una historia dinámica. Una vez que tú ya tienes la fotografía del momento, existe el siguiente paso, el Business Analytics. Se enfoca en análisis a futuro. ¿Qué va a venir? ¿Y esto volverá a suceder? ¿Habrá otra pandemia? ¿Habrá otro tipo de escenario? ¿Los gobiernos demorarán tanto para sacar nuevas vacunas? Entonces, esas preguntas a futuro ya están estructuradas en este entorno de estudio y análisis que es el Business Analytics. Todo ello para tomar decisiones. Con el Business Intelligence todavía no estarías en capacidad de tomar decisiones porque recién estás comprendiendo el panorama. Con el Business Analytics y las herramientas propias de ellas, ya estarías listo para tomar una decisión, porque ya estarías en capacidad de ver más allá y predecir nuevos eventos futuros generando hipótesis. Finalmente, el Business Intelligence son las formas de recolectar y entender datos del pasado, mientras que el Business Analytics nos permite construir una proyección más clara del futuro, todo ello para poder anticiparnos. Y en inteligencia, tomar decisión y cerrar la brecha de la incertidumbre es clave. Por lo tanto, estas tecnologías del Business Intelligence y el Business Analytics es de muchísima demanda en el entorno de agencias de inteligencias del mundo, donde requieren tomar decisiones a futuro en base a datos. Actualmente, todo es datos. Pero otra vez, de nada sirve si tú no tienes las preguntas básicas y desconoces a dónde quieres ir. Es por eso que vuelvo a poner en esta diapositiva, la clave es hacerse preguntas correctas sobre los datos que disponemos. Es importantísimo. Entonces, para complementar el tema del Business Intelligence, si podemos resumirlo en unas preguntas, serían ¿quién, cuándo, cuántos y qué cosa ha pasado? Hay tecnologías, hay software, pero estas preguntas resumen el core del Business Intelligence. Tiene que estar en capacidad de responder quién, cuándo, cuántos y qué cosa ha pasado. Una vez que tú ya tengas esto respondido, lo tengas clarísimo, tu entorno comercial lo tenga clarísimo y el tomador de decisión, sea gubernamental o sea empresarial, ya sepa dónde está parado, porque es la fotografía del momento, recién podemos hacer Business Analytics para responder estas preguntas. ¿Por qué ocurrió? ¿Sucederá de nuevo? ¿Qué pasaría si cambiamos un factor? ¿Qué más dicen los datos al respecto? Entonces, es lo que tenemos que tener. Tenemos que saber dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir, pero no podemos ir avanzando, no podemos desarrollar el Business Analytics si es que nosotros no sabemos a dónde ir. ¿Qué pasaría si cambiamos un factor? Esto es muy importante. Ya sé qué va a venir, ya sé qué va a hacer, ya perfecto. Pero si cambia un factor, ¿cómo sería esto? Si ya no es una pandemia, si ya no es un virus, si no es una bacteria, los organismos institucionales gubernamentales o del sector privado tendrían la misma respuesta. ¿Qué factor podríamos cambiar? ¿Y qué más dicen los datos sobre aspectos que no hemos analizado? Si bien es cierto, de repente hemos tenido un buen desempeño en nuestro Business Intelligence y el Business Analytics que nos permitió tomar una decisión y nos permitió desarrollar una proyección a futuro exitosa, pero ¿habremos olvidado algo? ¿Y lo que no hemos analizado tendrá algún otro escenario? El día a día en el negocio de inteligencia te va ganando. Hay que decantarnos por la información más valiosa. Y eso significa de que, como les había comentado, no tenemos años para tener un excelente resultado.
tenemos días u horas. Entonces, tenemos que tomar esa brecha, pero esa brecha vamos a sacrificar mucha información. Es por eso que este tipo de pensamiento, ¿qué más dicen los datos de lo que no hemos analizado? Eso, de repente, en algún otro escenario podrían llamarlo el riesgo residual. ¿Qué nos faltó hacer? Entonces, aquí tenemos, en la parte inferior, tenemos en la línea central, este es el hoy, podría ser el hoy, y tenemos acá el Business Intelligence, que es hacia atrás. Esta parte que sería el Business Intelligence, perdón, esta parte, el Business Intelligence, y esta otra parte, el Business Analytics, pronosticar. Y acá hay una cosa que es importante considerarla porque eso es parte del léxico de las personas que empiezan a analizar información. En inteligencia, nosotros no predecimos. Solamente los brujos, los chamanes, pitonizos, solamente este tipo de pseudoinvestigadores son los que realizan predicciones. Un elemento científico, un analista de inteligencia, que es un elemento científico, hace pronósticos. Entonces, algo muy, muy interesante es el pronóstico. Nosotros realizamos pronósticos y de repente esto les puede ser útil para cuando conversen con su tomador de decisión. Ah, señor, yo no hago predicciones. Predicciones a los chamanes. Nosotros somos científicos. Nosotros hacemos pronósticos, ya sea basados por hechos anteriores en Business Intelligence, o si no tenemos información, tenemos herramientas analíticas estructuradas que nos permiten establecer suficientes bases, no históricas, para tomar decisiones. Eso es un pronóstico. Predicción no. Yo sé que hay muchos textos que dicen predicción, pero predicción es un tema metafísico, con un montón de cosas que no vienen al tema de la inteligencia, que sí es lo que es un pronóstico. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué? Apofenia. El buscar significado y conexiones de temas que no están relacionados. Y esto sucede frecuentemente. Tú puedes tener tus datos, puedes tener tu escenario y saltas de terror porque tú estás interpretando lo que estás viendo aquí. Tú estás viendo a Godzilla. Aquí es un monstruo, pero de repente no lo es. ¿Por qué? Porque tu mente y tus datos derivados de una información altamente sesgada o una información con datos cuantitativos no formales te pueden conducir a este tipo de imagen en tu análisis que te va a conllevar a alertar monstruos que realmente no existen. Esos monstruos están en tu análisis o en el análisis de tu equipo. ¿Por qué? Porque no tienes datos de calidad o no tienes las herramientas que te permitan evitar la apofenia, que es el buscar significados y conexiones de datos que no están relacionados entre sí. Y vamos a observar un ejemplo de ello. Esto es muy cierto. Lo que están observando ahorita es una gráfica de regresión donde hay una muy clara correlación entre la disminución de fallecimientos por COVID-19 por la ingesta y el consumo de café. Bueno, estos son datos serios, son datos validados, yo mismo lo he analizado, pero ¿tiene sentido científico? Y aquí viene la parte importante. El ser humano, el analista de inteligencia, es el que toma finalmente la decisión, no los datos. Los datos es solamente una herramienta. Es cuando te piden un producto de inteligencia, en el documento de inteligencia, tú no presentas el borrador, el lápiz, la regla con la cual utilizaste para hacer el producto. No, porque al tomador de decisiones no le interesa qué tipo de lapicero utilizaste, si fue color rojo, color azul, o qué tipo de papel de 80 gramos, 75 gramos.
es irrelevante. Así como es irrelevante, es muy importante no dejarse llevar de las conclusiones que nos arrojan los datos. Es por eso que es importantísimo la experiencia y lo que le llaman el dueño del negocio. El dueño del negocio es el único que puede validar la significancia operativa de lo que los datos ofrecen. Estos datos que ustedes están observando, esta regresión lineal, sí, pues sí, es cierta. Los datos son muy concluyentes, pero solamente son correlaciones. Los datos solamente te brindan asociaciones. La causalidad que explica esa dinámica es el análisis, no los datos. Y el análisis todavía lo hace el ser humano. Y es una cosa que me gustaría comentarles y que ustedes ya no lo saben. Si bien hay productos que ofrecen inteligencia artificial para la toma de decisiones, no. Todavía no existe alguna herramienta, producto de inteligencia artificial que te ayude a tomar decisiones. Lastimosamente, la toma de decisiones está solamente en el ser humano. Y para muestra basta un botón. Todas las herramientas de inteligencia artificial que analizan el sentimiento y entre otras tantas capacidades tienen serios problemas para analizar la ironía o el sarcasmo. Y en el negocio político e inteligencia hay mucha información de fuente abierta donde está contaminada con ironía y sarcasmo. Si la inteligencia artificial aún no puede procesar, separar la página del trigo en escenarios complejos como de sarcasmo y además de ironía, difícilmente van a poder ayudarte a tomar una decisión. Así que, por favor, no se dejen estafar. No existe todavía inteligencia artificial, a pesar que está siendo promocionada en muchas herramientas y todo ello, que les puede ayudar a tomar decisiones. Mi consejo, ustedes tomen las decisiones. Bueno, ustedes me refiero al experto en el negocio, no cualquiera. Si solamente tú has visto el producto por 2 días, pues ¿qué decisión vas a tomar? Por mucho que tengas millones de teras de información. Esas teras y software y capacidades de nada te van a servir si no tienes experiencia para analizar lo que te arrojan los datos. Si no, te vas a creer esto que estás observando. Señor, pero los datos me dicen que hay una relación entre el consumo de café y la disminución de fallecimientos por COVID. No, el conocimiento epidemiológico. En este caso, el dueño del negocio, el conocimiento del negocio sería un epidemiólogo, alguien del sector salud, que diría que esto es solamente una asociación, pero no es la explicación, no deriva en la causalidad del fenómeno. Esto es importantísimo, muy, muy importante. No se dejen nublar, no se dejen engañar y no se dejen estafar con algunos productos que ofrecen inteligencia artificial, con una cosa milagrosa, fantástica que les va a ayudar a tomar decisiones cuando no lo es. Y va a ser mucho más caro. Siempre la palabra inteligencia artificial le agrega unos decenas de miles de dólares a cualquier producto que ustedes vayan a comprar. Por lo pronto, el ser humano es el mejor analista para esto. Ojo, las herramientas solamente son herramientas, nada más. Cuando tú presentas un producto, tú no presentas el borrador, ni el lapicero, ni la regla. Tú utilizas el producto final, redacción que sale de tu conocimiento. Importantísimo eso. Y bueno, vamos a ver un caso y es lo que esto se va a explicar con mucho más detenimiento en el curso cuando esto sea desarrollado. Esto es lo que estamos observando, se consulta amigable, que es del Ministerio de Economía y Finanzas, y vamos a obtener la base de datos de consulta presupuestal en análisis mensual. También vamos a obtener los datos de los casos positivos por COVID-19, que también es de fuente abierta, el portal de datos abiertos, la cantidad de fallecidos por zonas y por región, y bueno, el total de fallecidos por todo tipo de causa. ¿Y todo para qué? Quiero tomar una decisión. Un momento, ¿qué me estás diciendo? ¿Estoy mezclando fallecidos con contagiados y presupuesto? ¿Para qué? Porque quiero tomar una decisión de invertir. Desde el punto de vista profesional, sectorial, para poder invertir. O desde el punto de vista gubernamental, para poder afianzar mis políticas públicas relativas a gastos presupuestales vinculados con fallecimientos y casos positivos de COVID-19. Entonces, vamos a seguir. ¿Qué cosas accedemos? Lo que están observando.
Esta es la presentación del portal de datos abiertos. Al 11 de diciembre vamos a ver las actividades vinculadas a las asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, porque allí está la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus. Este es el rubro que vamos a utilizar. Es decir, si yo quiero invertir o quiero analizar desde el punto de vista gubernamental qué cosa está pasando, el dinero que yo como país, estoy dando para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus, ¿está siendo efectivo? ¿Hay impacto de ello? Veamos. Entonces, ¿en dónde? Los gobiernos locales. ¿Cuáles son los gobiernos locales? Lo que estamos observando aquí. Entonces, aquí tenemos el presupuesto modificado, el presupuesto asignado y cuánto van gastando sobre ello. Nos quedamos con estos distritos, que es lo que da el portal de datos abiertos, y luego lo exporto. Esta es la presentación que en el Excel les va a salir. La municipalidad, el presupuesto inicial, el modificado, certificación, compromiso, el devengado, el girado y el porcentaje de avance, el porcentaje de ejecución del gasto que ha sido designado para el tema del coronavirus en estos distritos. Adicionalmente, vamos a agregar la pobreza, el indicador de pobreza, el indicador de contagios y el indicador de fallecimientos en estos lugares. ¿Qué cosa quiero encontrar aquí? Quiero encontrar vinculaciones. Entonces, ahora tenemos suerte porque creo, si no me equivoco, son 43 distritos. Pero si fuesen 1874, si quiero analizar todo el país, en todo el país hay 1874 distritos. Quisiera ver cuál es el impacto de la pobreza, contagios y fallecidos en el presupuesto asignado. No vas a poder, porque es demasiada información. Necesitas capacidades y herramientas que te permitan hacer eso. Y es lo que vamos a analizar. Con una herramienta que vamos a poder enseñarles en el curso ya más desarrollado, esta es una herramienta que se llama Software RStudio, nos permite analizar toda esta información, que esto por supuesto va a ser explicado con mucha más claridad en el desarrollo. Y también les voy a mostrar cómo leer este tipo de información para ver cómo está distribuida la pobreza, cómo están distribuidos los contagios y los fallecimientos. Como podrán ver, no está tan uniforme, sino están orientados al lado izquierdo, y las relaciones de asociaciones entre esos indicadores, entre el avance, los fallecidos y contagios. No se preocupen, esto es parte del curso donde se les va a enseñar a tener esta lectura, porque ustedes tienen que ver cómo están relacionados los indicadores que están utilizando. Esto es parte del curso. Ahora, ¿qué cosa vamos a hacer? Aquí entramos con Machine Learning. Machine Learning es un procedimiento para entender el análisis de datos. Es una parte de la inteligencia artificial, pero que es construido por nosotros mismos. ¿En qué? Bueno, básicamente, en este ejemplo vemos que tenemos dos tipos de elementos, los perros y los gatos. Un modelamiento supervisado te separa, Chiquito le dice, sepárame los perros y los gatos, y es lo que te va a hacer. Entonces, cada vez que ustedes escuchen Machine Learning, modelamiento supervisado, no se asusten que solamente separar los perros de los gatos, nada más. Para ello, tenemos un procedimiento que es el árbol de decisión. Yo sé que muchos de ustedes conocen el tema de árboles de decisiones, pero esto te lo hace un software, que es parte también de la capacitación, donde nos ayuda a interpretar la información. Si yo estoy evaluando contagios y yo quiero determinar cuáles son los distritos con más alto, cuáles son los distritos que tienen mayor cantidad de contagios, esto te desarrolla el software. Esto es lo que te evalúa. De los 43 distritos, estamos observando a este que está aquí, que es el alto. Significa, ¿cómo se lee? Se lee que el 51% de 43 municipalidades, es decir, 22 de ellas, tienen una certeza del 0.5, una certeza de, pues debería decirse el 50%, de que tengan alta cantidad de contagios, es decir, 11 de ellas. El que sigue, el 51% de 43 municipalidades que estamos evaluando, se tiene una certeza del 36% de que tengan una mediana cantidad de contagios.
Y lo mismo, del 51% de 43 municipalidades se tiene la certeza del 14% de que tengan una baja cantidad de contagios, es decir, 3 de ellas. ¿Cómo leemos esto? Aquellos distritos que tienen un devengado mayor a 182.000, existe la posibilidad que el 51% de 43 municipalidades tengan una certeza del 0.5 que tengan una alta cantidad de contagios. Esta es la lectura, no se preocupen, se les va a enseñar a tener esta lectura. Esto nos ayuda para determinar cuál es la probabilidad de contagio, determinar cuáles son las municipalidades con mayor cantidad de contagios y aquellas que tienen menos cantidad de contagios, que tenemos aquí las caritas felices, con bajos contagios y que estén vinculados al tema de devengado. Así como estamos observando el devengado, en las aplicaciones que ustedes vayan a desarrollar, esto puede ser devengado, puede ser cualquier otro tipo de información cuantitativa que les ayude a categorizar lo que están observando. Vamos a desarrollar en el curso temas, por ejemplo, de cuál es el tema del precio del dólar, si podemos categorizar alto, medio, bajo, según múltiples indicadores y otros ejercicios que se les va a enseñar en el caso que ustedes tengan data cuantitativa, podemos desarrollarlo en eso y poder tomar una decisión. ¿Por qué se le llama árbol de decisión? Porque esta es la lectura que ustedes van a determinar. Ah, bueno, entonces aquí vemos que el 51% existe una certeza del 0.5 de que tengan alta cantidad de contagiados. Sí, pero ten en cuenta que este árbol de decisión no te está diciendo haz esto. Tú tienes que evaluar si tu empresa, si el sector de organismo público está en capacidad de afrontar esto, o mejor me voy por el caso medio. El caso medio me dice de que es aquellas municipalidades que tienen un devengado menor a 182.000, pero pero menor a 28.000. Solamente en ese caso, en este decalaje que están observando aquí, en este decalaje, solamente podrán obtener un caso de contagios medio. Es por eso que, como les repito otra vez, este es un árbol de decisión. Solamente ustedes van a tomar la decisión. Este algoritmo, este procedimiento no toma la decisión por ustedes. Lo mismo sucede si es que evaluamos otro tipo de indicadores, como el presupuesto inicial modificado y el porcentaje de avance. Y volvemos a tener este evaluador que es contagios altos, donde en esta estructura que responde a estos valores, a estas variables que ustedes están asignando, que nos dice que el 28% de 43 municipalidades, o sea, 12, se tiene una certeza del 67% alto, medio, bajo, de que tengan alta cantidad de contagios, 8 de ellas. Asimismo, al final, se tiene una certeza de 0.08, que es esta parte, de que tengan una baja cantidad de contagiados, solamente una de ellas. ¿Cómo leemos esto? Que esta municipalidad, la única que tiene la carita feliz, va a tener una baja, solamente tiene una sola municipalidad con contagios, considerando el presupuesto modificado y el avance de ello. Entonces, ¿esta es la mejor solución? No. Esta es lo que la herramienta te ayuda a simplificar tu toma de decisión. Tienes que analizar tus capacidades. Tienes que analizar tu cantidad de sectoristas, si es que tienes suficiente personal para atender estas capacidades. De repente mejor te vas por una respuesta media o de repente te vas por una respuesta baja, donde tú ya tienes cómo, siguiendo esta ruta, cómo tomar esa decisión y si tienes esas capacidades. Entonces, esto es una herramienta para toma de decisiones. Y lo mismo, bueno, esto ya es caso similar, solamente es un poco más complejo porque tiene el presupuesto modificado, el porcentaje de avance, y bueno, acá tenemos la misma lectura. Lo mismo sucede si estamos evaluando fallecimientos. La misma lectura. Ahora, acá hay un detalle. Habíamos visto modelamiento supervisado, pero ahora, ¿cómo es el modelamiento no supervisado? Ya no tenemos perros y gatos, tenemos perros, gatos, peces, aves, tenemos todo. El modelamiento no supervisado, a diferencia que del otro que era supervisado, que decía, sepárame los perros y gatos, y tú ve cómo, pero ponme los perros aquí y los gatos acá. Alto, medio, bajo. Eso es básico.
En ese tipo de circunstancias, dependiendo cómo tienes tus datos, tú vas a analizar, yo no sé cómo están categorizados. Separamos, tú ves el algoritmo, tú ves cómo me los separas, pero me los ordenas en asociaciones, perros, gatos, lo que sea. Y este es lo que hace el algoritmo de métodos no supervisados. Te agrupa en clusters, no necesariamente de las mismas especies, pero sí de elementos que comparten características en común. Es decir, cuando tú no sabes cómo están ordenados tus datos, tú no sabes que lo pones todo como caiga, los algoritmos de modelamiento no supervisado te ayuda a generar clusters. Y esto es muy importante, me gusta mucho este tipo de método porque encuentra insights donde tú no creías que había. A diferencia del anterior, que sí te lo organizaba porque sabías que son perros y gatos, aquí tú no sabes. Es por eso que esto es muy importante. Te lo organiza, te encuentra agrupaciones o clusters que te va a permitir a tomar decisiones. Entonces, el aprendizaje no supervisado es un conjunto de técnicas que permiten... ¿Sí? Renzo, si me disculpas, por favor, estamos ya con el tiempo. Perfecto. Entonces, no hay problema, son un conjunto de herramientas que vamos a observarlo con el paso del tiempo y bueno, algunos otros temas que podemos ver, pues cómo están distribuidas en los clusters que estamos observando. Básicamente eso, y bueno, eventualmente veríamos minería de texto para poder analizar todos los medios y tomar una muestra de lo que nos están diciendo y bueno, tenerlo claro a dónde nos estamos refiriendo, lo que es en minería de texto. Bueno, esto es lo que de buena manera me gustaría que ustedes lo consideren. Estas son las herramientas que utilizan los analistas para modelar y manejar la incertidumbre en grandes volúmenes de datos. Rafael, muchísimas gracias. Disculpa la extensión. No, no te preocupes, Renzo, al contrario, muchísimas gracias a ti. Realmente hemos escuchado también una nueva exposición brillante. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar dos exposiciones brillantes. Nos quedamos con las ganas de continuar escuchándote. Lamentablemente el tiempo nos gana, ya estamos pronto a terminar este webinar. Así que tendremos una nueva oportunidad y como lo mencioné hace un momento, Renzo también es profesor de nuestro programa de especialización en inteligencia competitiva, en un curso donde podremos desarrollar todo ello con mucha más calma, amplitud y profundidad. Hay varias preguntas, Renzo, te las haré llegar ya para que luego las podamos responder a través del mail. Ahora ya tengo que despedir el programa, así que te agradezco profundamente. Muchas gracias a nombre de la Sociedad de Inteligencia Competitiva, a la cual tú nos acompañas como docente, así que estaremos conversando nuevamente. Muchas gracias, Renzo. Gracias. Bien, vamos a ya continuar. En este momento vamos a conectarnos con el profesor Viñetes. Mario nos va a acompañar en este momento para despedir nuestro webinar del día de hoy. Espero que lo que hemos podido lograr descubrir, de repente entender o fortalecer en conocimientos sea de su completo agrado. Realmente ha habido un conocimiento muy enriquecedor. Han habido muchos conceptos muy interesantes y que nos ayudan a entender de una manera más profunda esta gran disciplina que se llama inteligencia y que hoy en día se pone pero muy de manera prioritariamente necesaria para quienes tenemos que tomar decisiones, evaluar escenarios y generar resultados que nos permitan ser más eficientes, optimizar nuestra gestión. Bueno, en estos últimos minutos quiero aprovechar para explicarles sobre nuestro programa de especialización en inteligencia competitiva. Básicamente, este es un programa que se ha desarrollado, se ha diseñado para poder trabajar en todas las herramientas que nosotros necesitamos para fortalecer nuestro conocimiento, para desarrollar nuestro conocimiento en inteligencia competitiva. Este es un programa que tiene una duración aproximadamente de 4 meses. Mario, ¿estás con nosotros? Así es.
Hola, Rafa, Mario. ¿Cómo estás? Buenas noches. muy contento y muy interesado con las dos brillantes exposiciones de nuestros profesores. Interesantísimo. Mucho conocimiento. En realidad hay mucho conocimiento por compartir. Tenemos muchos más. Y tú lo sabes mejor que yo como especialista en inteligencia que eres. ¿No? Pasaríamos horas de horas tratando y escuchando estos conocimientos brillantes, la exposición de nuestros dos expositores. Es un placer escucharlos realmente. Y Mario, estaba comentando justo sobre nuestro programa, el programa que estamos llevando en conjunto con tu institución en México, ADRECH, y la Sociedad de Inteligencia Competitiva en el Perú. Explicaba que se trata de un programa que tiene una duración de 108 horas, de 4 meses de duración, donde estudiaremos los conceptos relacionados con la introducción a la inteligencia competitiva, el planeamiento de la inteligencia competitiva, recolección de datos e información, lo que hemos visto desarrollarse el día de hoy también, o Human, herramientas para organizar la información, analytics, para la toma de decisiones, que nos enseña Renzo, nuestro profesor de ahora, uno de los expositores, análisis del entorno, protección de la información, análisis de la información, taller de análisis de la información, herramientas estructuradas para el análisis de inteligencia, prospectiva y teoría de la estrategia. No sé si quieres agregar algo, Mario. Bueno, el día de hoy hemos tenido apenas una probadita de los conocimientos, de las herramientas y de los métodos de grado profesional al que van a poder acceder todos nuestros estudiantes para difundir, sí, la cultura de inteligencia y erradicar estos malos ejemplos o estas opiniones distorsionadas que luego suelen prevalecer del mundo de la inteligencia como espionaje o como alguna actividad poco noble y poco ética. Yo me quedo con, entre muchísimos datos importantes que nos aportaron hoy Salomón y Roncal, bueno, me quedo con el marco ético y legal del que nos habló el maestro Salomón, y me quedo con una de las muchísimas ideas seminales del maestro Roncal. Nosotros no nos dedicamos a predicciones, nosotros nos dedicamos a pronósticos. Así que todas estas herramientas que son útiles en el mundo gubernamental y público están al alcance de la mano hoy a través de este programa para el mundo de la libre empresa, que también me parece que es muy importante que todos nuestros compañeros puedan acceder a esta clase de métodos y esta clase de herramientas. Excelente, Mario. Sí, y sobre todo tener en consideración que los maestros con los que contamos en este programa de especialización tienen una alta especialización, mucha experiencia. Tenemos profesores de México, tenemos profesores argentinos, tenemos profesores peruanos, con una experiencia muy amplia en su campo, con un gran conocimiento, y sobre todo esa experiencia de la vivencia del día a día, que nos van a acompañar y nos van a enriquecer. Este es un programa excepcional, porque no lo encontramos nosotros de manera rutinaria, de manera común. Es un programa especializado y que no va a ser dictado durante mucho tiempo. Lo dictaremos ahora en esta oportunidad y luego veremos si es que lo dictamos a mediados de año o ya el próximo año. Por ello, les recomiendo que busquen esta información. Les vamos a pasar ahora por el chat la URL donde está esta página web para que ustedes puedan explorarla y puedan encontrar toda la información y se animen a acompañarnos en este curso, en este programa que debe de iniciarse el día 18 de enero del próximo año. O sea, ya estamos prácticamente a puertas de cerrar las matrículas, así que los animo para que ustedes nos acompañen. Tenemos unos minutos, Mario, para despedirnos. Si por favor deseas agregar algo. Pues sí, estamos a las órdenes de todos nuestros oyentes. Por favor, ayúdenos a difundir
la existencia de este programa, la disponibilidad de este programa entre sus conocidos, en sus empresas. Y yo celebro que tengamos audiencia de varios países porque lo que vamos a emprender en los próximos días, a partir del 18 de enero, es una vinculación latinoamericana muy importante y que hace falta para nuestros países. Y también una vinculación del sector público al sector privado y viceversa. Todos podemos aprender de todos. Vamos a tener esta experiencia académica profundamente práctica, es decir, lo que van a aprender aquí es de uso casi inmediato para su entorno empresarial. Así que lo que yo puedo agregar nada más, Rafa, es una cordial invitación para que se animen a cursar este importante programa de especialización. Ok, muy bien, Mario. Nos ganó el tiempo, entonces no queda más que despedirnos, agradecerte mucho por tu presencia y nos estábamos comunicando en un próximo webinar ya para poder tener la oportunidad de llegar nuevamente a todos nuestros seguidores. Muchas gracias con todos, muchas gracias, les envío un abrazo desde Perú, un abrazo para ti, Mario, que estás en México, y muchas felicidades. Gracias, igualmente, felices fiestas. Gracias, Mario, cuídense. Chao, chao. ¿Quieres llevar el análisis de información al siguiente nivel? Saber Python y Data Mining es solo una pequeña parte del proceso de inteligencia. Da el siguiente paso y aprende las técnicas y metodologías para tomar decisiones precisas y objetivas que impulsen tu gestión y te hagan destacar en tu empresa. Aprende a convertir la información en inteligencia. Perfecciona la toma de decisiones. Analiza la información y úsala de manera óptima. Y fortalece tu competitividad empresarial. El programa de especialización en inteligencia competitiva te guiará paso a paso para convertirte en un experto en inteligencia. El programa es único en su tipo y reúne expositores de muy alto nivel de Argentina, México y Perú, líderes en sus respectivos campos, y está compuesto con una excelente currícula que te dará las herramientas y conocimientos necesarios para ser un experto en el mundo de la inteligencia. Inscríbete y da el siguiente paso.